Eguerdion, Eusko Jaurlaritzak baimena eman du gaurko Jaurlaritza bileran 1,1 milioi euroko gastua egiteko nazioarteko erakundeek, besteak beste Nazio Batuek, pertsona errefuxiatuekin lotuta eginiko larrialdi humanitarioko deiei arreta berezia emateko. Programa hau duela urtebete Euskadiko erakunde publikoetatik eta entitate sozialetatik pertsona errefuxiatuen krisi humanitarioari erantzuteko aurkeztu zen esparru dokumentuaren barruan jasota dago. 1 milioi pertsona baino gehiago ari da luzaroan gatazka armatuak bizitzen ari diren herrialdeak egunean uzten. Pobreziatik eta ezegonkortasunetik ari dira ieska, eta horretarako ibilbide arriskutsuak erabiltzen dituzte Europara iristeko. 1,1 milioi euro horiek 4 proiektu zehatzetan banatuko ditugu hain zuzen ere. UNICEFen programan, Serbiako errefuxiatuen eta migratzaileen krisiari erantzuteko, Save the Children entzako laguntza, Balkanetan ume migratzaileak babesteko, ACNURren proiektua, Libanon errefuxiatu siriarrak babesteko eta laguntzeko, eta Salvamento Maritimo Humanitariorentzako laguntza, Aita Mari Zubia Mediterráneo 2018 proiekturako, hain zuzen ere. El gobierno vasco ha autorizado en el Consejo de hoy un gasto de 1,1 millones de euros para atender los llamamientos de emergencia humanitaria relacionados con personas refugiadas realizados por organismos internacionales, entre ellos las Naciones Unidas. Este programa forma parte del documento marco que se presentó hace un año para dar respuesta desde las instituciones públicas y las entidades sociales de Euskadi a la crisis humanitaria de las personas refugiadas. Más de 1 millón de personas abandonaron países en los que los conflictos armados se están prolongando. Huyen de la pobreza y la inestabilidad utilizando rutas peligrosas para llegar a Europa. Estos 1,1 millones de euros los distribuiremos básicamente en 4 proyectos. Primero, programa de UNICEF para responder a la crisis de refugiados y migrantes en Serbia. Segundo, ayuda a Save the Children para la protección de niños y niñas migrantes en los Balcanes. Tercero, proyecto de ACNUR para proteger y asistir a la población refugiada siria en el Líbano. Y en cuarto lugar, ayuda a Salvamento Marítimo Humanitario para el proyecto Aita Mari Zubia Mediterráneo 2018. 4 proiektuak lagundutako larrialdi humanitarioa arintzea dute helburu. Giza duintasun eta giza eskubidekiko errespetu kontua da hemen bultzatu eta bideratu nahi dena. Euskadik erakutsi du herrialde arduratsua eta solidarioa dela baita ere. Neurria eman nahi dugu eta azkar eta eraginkortasunez erantzun, egoera bidegabe eta premiazkoei, besteak beste, Aquariusekin bizi dugun azken honi. Euskadi herrialde txikia da eta gaitasun mugatuak ditu, baina erabaki du muturreko premian egoeran iritsi diren 75 pertsona hartzea. Espainiako gobernuak denporak ezarri eta 75 pertsona horiek Euskadira ahelik eta lasterren etorri alizateko erabaki egokiak hartzeko zain gaude. Gaur 2017ko apirilaren 3ko lehendakariaren erakunde adierazpena Mediterraneoko krisi humanitarioaren aurrean berresten dugu eta hori baieztatu nahi dugu. Printzipioak eta eskariak bertan jasotakoak baita ere. Aldaketa eskatzen dugu. Europar Batasunak erreakzionatzeko eskatzen dugu, krisi humanitario horri ematen ari zaion erantzukizuna kualitatiboki eta kuantitatiboki aldatzeko. Irtenbideak aldea anitzeko lankidetza aktiboa behar du. Elkartasunaren ondare erkidegoaren kasua gailendu behar zaio interes partikularraren ikuspuntuari. Los 4 proyectos humanitarios que acabo de citar contribuirán a aliviar una emergencia de primer orden. Es una cuestión de dignidad humana y respeto a los derechos humanos.
Mañana es justo, precisamente, el Día Internacional de las Personas Refugiadas. Euskadi ha demostrado ser un país responsable y solidario. Queremos estar a la altura y responder de manera rápida y efectiva a situaciones tan injustas y urgentes como la última que estamos viviendo en torno a la crisis del Aquarius. Euskadi es un país pequeño, con capacidades limitadas, pero hemos decidido acoger a 65 personas que han llegado en situación de extrema necesidad. Estamos a la espera de que el Gobierno español marque los tiempos y tome las decisiones oportunas para que esas 65 personas puedan venir a Euskadi lo antes posible. Hoy repetimos el contenido de la declaración institucional del Lehendakari ante la crisis humanitaria del Mediterráneo, pronunciada el 3 de abril del año 2017, en sus principios, pero también en sus peticiones. Pedimos, como entonces lo hizo el Lehendakari, un cambio. Solicitamos una reacción a la Unión Europea que modifique cualitativa y cuantitativamente la respuesta que está dando a esta crisis humanitaria. La solución requiere de una colaboración multilateral activa. Es necesario anteponer la causa del bien común, de la solidaridad, a la mirada del interés particular. Bueno, horrez gainera, Gobernu Kontseiluak familiei laguntza emateko erakundeen arteko laugarren plana onetsi du gaurko bileran. Lan agiri horrek 2020 arte euskal familien ongizatea eta bizi kalitatea hobetzeko laguntza neurri guztiak planifikatzen ditu eta denak aurreikusten ditu. Además, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el cuarto Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias. Es un documento de trabajo que planifica hasta el año 2022 todas las medidas de ayuda para mejorar el bienestar y calidad de vida de las familias vascas. Para darles cuenta de sus detalles, comparece hoy junto a nosotros la consejera de Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, a quien cedo inmediatamente la palabra. Eskerrik asko, Josu. Bueno, como comentaba el portavoz, en el Consejo de Gobierno se ha aprobado el cuarto Plan de Familia y de Infancia 2018-2022 en cumplimiento de la Ley del año 2008 de apoyo a las familias. Esta ley atribuye al Gobierno vasco lo que es la competencia en la planificación de las políticas, así como aprobar, desarrollar y evaluar los planes. En una fotografía de las familias en Euskadi podemos decir que hay 892.100 familias, de las cuales 245.000 son unipersonales, es decir, familias que no tienen hijos. Luego tenemos 187.300 familias nucleares sin hijos y 300.200 familias que son familias formadas por dos miembros más hijos. Tenemos unos antecedentes que a lo largo del año pasado y hemos venido trabajando con el objetivo de llevar adelante este plan. Inicialmente aprobamos una estrategia vasca de inversión que elaboramos durante el año 2017. Posteriormente, como ustedes sabrán, el 18 de enero se aprobó un pacto vasco por las familias y por la infancia. Posteriormente, en marzo del 2018, se desarrolló un pleno monográfico del Parlamento Vasco en torno a esta materia. Hicimos un diagnóstico de partida de cómo tenemos la situación de las familias y de la infancia, y podemos decir que la situación de la familia y de la infancia en Euskadi en términos generales es buena, pero sí que es preciso realizar cambios y adaptar las dinámicas de formación familiar y diversificación a los nuevos modelos familiares. Persiste la caída de la natalidad, existen dificultades para la conciliación y la corresponsabilización, persiste el diferencial de pobreza entre los niños y las niñas en función de los hogares y bueno, pues todo ello nos ha llevado a realizar este plan, que está basado en una serie de principios. El primero sería que hemos pasado de un plan de apoyo a las familias a un plan de familia y de infancia. Este plan está orientado a materializar en el corto y medio plazo el Pacto Vasco por las Familias y por la Infancia y, además, algo a destacar es que está interrelacionado con otros planes y leyes que contribuirán a avanzar en esta materia, que han sido desarrollados por diferentes departamentos del Gobierno, como son el de Juventud, Vivienda, Salud, Educación. Es un plan centrado en dos elementos básicos: reducir los obstáculos para la reproducción familiar y también prevenir las desigualdades.
y es un plan centrado en las familias con hijos e hijas y que también aborda no solo este tipo de necesidades de los hijos y de las hijas y de las familias formadas por hijos e hijas, sino también está relacionado con otro tipo de familias porque, bueno, como ustedes saben, las familias en este momento van ampliándose, las personas vamos haciéndonos mayores, los niveles de dependencia en las familias también van aumentando y, por tanto, queríamos que fuera un plan integral. Además, que tenía que reconocer la diversidad familiar, trabajando en el ámbito de la igualdad de trato y no discriminación, siendo corresponsables y trabajando en la corresponsabilidad y la igualdad entre hombres y mujeres, haciendo apuestas decididas por la conciliación corresponsable y trabajando en el ámbito de la universalidad progresiva, además de combinar servicios de atención directa con prestaciones económicas. También hemos hecho énfasis en la generación de capital social en lo que tiene que ser la intervención socioeducativa, la educación no formal y el derecho al ocio. Algo fundamental del plan es que los niños y las niñas los consideramos sujetos de derechos e interés y trabajamos por el interés superior del menor. Realizamos una inversión en la infancia, en materialización de esos principios, en preparar mejor que en reparar, detectando precozmente e interviniendo de una forma temprana y dando igualdad de oportunidades y movilidad social. Además, algo que sí que me gustaría destacar es el carácter interinstitucional y multidimensional del pacto y también de este plan, en el que tanto los agentes públicos como los privados y el tercer sector, así como también las organizaciones empresariales, han tenido una participación fundamental y directa. El plan se estructura en 5 ejes, con 18 objetivos y 116 acciones que vienen detalladas en lo que es el plan en sí. El primer eje tiende y quiere trabajar para favorecer la emancipación juvenil y la formación de nuevas familias. En el segundo eje pretendemos facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la corresponsabilidad entre los hombres y las mujeres en el cuidado de hijos e hijas. El tercer eje va a apoyar y a trabajar a las familias y va a promover en el cuarto eje el bienestar de la infancia y de la adolescencia. Siendo, por último, algo muy importante también trabajar en el ámbito del impulso del liderazgo y de la gobernanza de las políticas de familia e infancia. Existen diferentes medidas que vienen recogidas en los 5 ejes que les he relatado en este momento y que vienen detallados en lo que es la nota de prensa, pero sí que quisiera destacar algo importante que tiene que ver con las inversiones económicas que este plan lleva asociado. El desarrollo del plan prevé un gasto de casi 460 millones entre los años 2018 y 2022 en medidas lideradas por la Viceconsejería de Políticas Sociales, especialmente en el ámbito de la conciliación. A ello también hay que añadir los 785 millones que durante la vigencia del plan se van a destinar en políticas de garantía de rentas para familias con hijos e hijas y también programas de empleo juvenil. Además, destacamos 220 millones que destina el consorcio Haurreskolak para la atención a los niños de 0 a 3 años, así como 250 millones de becas que desde el Departamento de Educación se ponen al servicio y al servicio de los ciudadanos y ciudadanas, y también 50 millones destinados a políticas de vivienda para personas jóvenes. Pero algo que también hay que destacar y que Euskadi se diferencia igual de otras comunidades autónomas y también de otros estados de Europa es las bonificaciones fiscales y deducciones fiscales por descendientes que las diputaciones forales realizan, que suponen un total de 1.575 millones a lo largo de los años de vigencia del plan, así como la inversión que las diferentes instituciones, tanto forales como municipales, en materia de servicios sociales realizan, que alcanza un importe de 415 millones de euros. Nos hemos marcado una serie de objetivos e indicadores de impacto y estos tienen que ver, en principio y en primer lugar, con reducir en un 20% la tasa de pobreza infantil. También pretende este plan incrementar la tasa de ocupación de la población de 25 a 44 años hasta llegar al 80%. Queremos incrementar el indicador coyuntural de fecundidad de las mujeres en la comunidad autónoma de Euskadi hasta el 1,50 e incrementar en un 25% las tasas netas de escolaridad entre los niños de 1 año, así como reducir en un 50% la brecha en los cuidados en el hogar y reducir la edad media de emancipación.
Algo también a destacar de este plan es su seguimiento y gobernanza. Se crea una comisión de seguimiento del Pacto Vasco por la Familia por la Infancia y las Familias, y en su seno se va a poner en marcha un comité técnico que monitorice los avances y proponga cambios o ajustes a lo largo de la vida del plan. También vamos a impulsar los observatorios de infancia y adolescencia y familia y a la mitad de lo que es el ejercicio del plan, de su desarrollo, realizaremos una evaluación intermedia con objetivo de determinar si las medidas que hemos implementado están dando resultados o es preciso llevar a cabo alguna mejora o cambio de actuación. Por último, llevaremos a cabo y realizaremos una evaluación final del cuarto plan interinstitucional de apoyo a las familias que lo realizaremos al finalizar el año, la vigencia del plan, que será el año 2022. Yo, para finalizar esta intervención, quisiera comentarles que el cuarto plan interinstitucional de apoyo a las familias constituye la principal herramienta de planificación para el despliegue y la materialización del Pacto Vasco por las Familias y por la Infancia, para la eliminación de obstáculos que dificultan que las personas puedan iniciar su proyecto familiar y tengan el número de hijas e hijos deseado. Yo también, para finalizar, quisiera destacar que este plan ha sido trabajado, consensuado participativamente por todos los agentes que algo tienen que decir, que también ha sido trabajado con todas las instituciones y también a nivel de Gobierno ha sido un trabajo importante, exhaustivo, que pretende, si no dar la vuelta a la situación demográfica que en Euskadi vivimos en cuanto a la protección también de las familias, sí cambiar, ir avanzando en medidas que se aproximan a los estándares que en Europa se están implementando con el objetivo de favorecer y ayudar a las familias vascas a seguir teniendo ese proyecto de vida que les va a permitir tener el número de hijas e hijos deseado. Eskerrik asko, sailburu emandako azalpen guztiagatik. Beste alde batetik gaur Gobernu Kontseiluak emakume eta gizonen berdintasunerako 7. plana onetsi du. Hain zuzen ere, Euskal erakundeek emakume eta gizonen berdintasunean aurrera egin ahal izateko onartu den ibilbide horri berria da. El Consejo de Gobierno ha aprobado también hoy el 7º Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres. Es la nueva hoja de ruta aprobada para que las instituciones vascas puedan avanzar en el camino de la igualdad entre mujeres y hombres. A ese efecto, y para explicar los contenidos del plan, comparece con nosotros hoy la directora de Emakunde, Izaskun Laendaida. Nahi duzunean? Eskerrik asko, Koreka sailburua. Egun on guztioi, guretzako gaur egun garrantzitsua da. Gaur Jaurlaritzak emakume eta gizonen berdintasunerako 7. plana onartu du, sailburuak aipatu dauen bezala. Honek erakusten du Jaurlaritzaren helburu estrategikoen artean emakume eta gizonen berdintasuna dagoela, eta horretarako onartu da lan tresna eraginkorra. Gure administrazio guztientzat gida izango da, aipatu den bezala. Horre banatu zaizue berdintasunaren planaren laburpen bat, dokumentua bere osotasunean ere gure webgunean zintzilikatuta dago, beraz hor duzue informazio guztia, baina saiatuko gara laburpentzu hori jarraitzen. Plan honetan zehazten dira, herri honek berdintasuna lortzeko bere buruari esartzen dizkion helburuak, erronkak. Nondik eta bereziki nora nahi dugun zehazten da bertan. Ibilbide horri bat da, aipatu den bezala, gure herriko administrazio guztientzat, Jaurlaritzarentzat, Foru Aldundientzat eta udalentzat. Honela, esan daiteke plan honek herri bezala bide bat markatzen digula berdintasuna lortzeko, bide bateratu bat, koordinatu bat. Helburu berdinak esartzen ditu administrazio guztientzat eta ondoren administrazio bakoitzaren esku uzten da bere eskumenen arabera helburu bakoitzeko zein ekintza burutu eta zein baliabidekin. Zentzu honetan, esan beharra dago, orain arteko 6 planek gauzatze maila eta garapen praktiko handia izan dutela,
Haien eraginez, Jaurlaritzako sail bakoitzak berdintasun plan bat dauka, foru aldundi bakoitzak bere berdintasun plana dauka, eta gure herriko ia 120 udalek berdintasun plan bat dute. Akzio plan guzti hauek helburu berdinetara begira egiten dira, eta horrela eginda aurrekoetan ere, eta gaur onartu den planaren gidaritzarekin ere. Administrazio guztiek, berdintasunean helburu berdinak izateak, herri ezberdinetan egindako ekintzen inpaktua biderkatzeaz gain, beste ondorio garrantzitsu bat dauka, eta da euskal berdintasun politikei buruz berba egin dezakegula. Administrazio bakoitzak bere plana garatzen badu ere, denak gaudelako gaur onartzen dugun berdintasun planak zehaztutako helburuei begira. Denek dugulako helmuga bera. Con el 7º Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres aprobado hoy, contamos con un nuevo plan rector que señala los objetivos generales de intervención que el Gobierno y sus departamentos, las diputaciones forales y los ayuntamientos de nuestra comunidad han de seguir de forma conjunta y coordinada a través de sus propios planes de acción. Contar con un plan como el que hoy se ha aprobado nos permite hablar de políticas de igualdad de país, porque gracias a este plan todas las administraciones vascas coinciden en los objetivos a lograr en materia de igualdad. Es un instrumento que lo que nos permite es remar al mismo tiempo y en la misma dirección, y es un instrumento además que muestra que conseguir la igualdad es un reto de este Gobierno y de este país. El plan busca fundamentalmente impulsar el cambio social, tanto por lo que se refiere a las estructuras y procedimientos de la propia administración pública, como lo relacionado con los valores de la ciudadanía. Y en este sentido propone la intervención en 4 ámbitos de trabajo. Uno de ellos es el buen gobierno, cuya programación supone una mirada hacia dentro de las instituciones como organizaciones referentes que somos, y por otro lado hay 3 grandes ejes de intervención: el empoderamiento de las mujeres, la transformación de las economías y de la organización social para garantizar los derechos, y el tercero, vidas libres de violencia contra las mujeres. En total, se presenta, como han podido comprobar, una agenda que para los 4 ámbitos de intervención que he mencionado despliega un total de 13 programas, 37 objetivos estratégicos y 150 objetivos operativos. Para contribuir al primero de los ámbitos, al de buen gobierno, el 7º Plan establece un conjunto de 15 objetivos que están organizados en 5 programas. Uno, el de compromiso político para el impulso de los recursos más estratégicos para la igualdad, como son la normativa, la planificación y los recursos económicos y personales. Segundo, la capacitación para la igualdad, porque para que todo el personal de las administraciones públicas, incluido el político, tenga los conocimientos suficientes para incorporar la perspectiva de género en su intervención. Tercero, el enfoque de género en los procedimientos de trabajo, para que los procesos y los procedimientos administrativos incluyan ese enfoque de género al que hacía referencia. El cuarto, coordinación y colaboración, para que la igualdad se aborde de una manera transversal en todos los niveles y las áreas de la administración pública. Y quinto, participación e incidencia, para que la voz de la ciudadanía, especialmente de las mujeres, esté presente en el diseño de las políticas públicas. Emakumeen alduntzeari dagokionez, planak bera egiten du Beijingeko adierazpenean esandakoa, hau da, emakumeen alduntzerik gabe ez dagoela berdintasunik. Horregatik, emakumeak alduntzeko 2 programa ezartzen ditu: emakumeen alduntze pertsonalari eta kolektiboari laguntzea, emakumeen eta feminismoaren ekarpenak baloratuz, emakumeen autonomia, autoestimua eta genero kontzientzia landuz eta euren osasuna eta baliabideak hobetuz. Eta emakumeen alduntze sozialari eta politikoari laguntzea, emakumeen parte hartzea sustatuz, eremu eta gune guztietan, eta erabaki eta zuzendaritza eremuetan euren presentzia eta eragina bultzatuz. En cuanto al eje denominado transformar las economías y la organización social para garantizar los derechos, contempla 3 programas relacionados con la transformación social, la economía y los cuidados. Se trata de un eje que es imprescindible y que ha recogido numerosas aportaciones por parte del movimiento de mujeres de nuestro país, sobre todo para aquellos objetivos que están relacionados con impulsar la igualdad desde el ámbito o desde el sistema educativo,
con visibilizar los trabajos de cuidados y redistribuir su provisión, implicando a las instituciones, con disminuir la feminización de la pobreza, crear mejores empleos y reducir la brecha salarial de género, entre otros, y compartiendo el objetivo de la 11ª legislatura de crear más y mejor empleo y que ese más y mejor empleo incluya a las mujeres. Y en cuanto al último eje, denominado Vidas libres de violencia contra las mujeres, recoge la agenda política para garantizar a las mujeres y a las niñas vidas libres de violencia y está compuesto por 3 programas dirigidos a avanzar en la sensibilización y en la prevención, en la detección, atención y recuperación y en la coordinación interinstitucional. Se trata de un eje que, al igual que el anterior, ha sido muy compartido tanto en el contraste técnico como en el social e incorpora propuestas de avance que tienen que ver con un refuerzo de la prevención, la incorporación de los objetivos dirigidos a la reparación del daño individual y colectivo de las víctimas, la consideración de los hijos e hijas de las mujeres supervivientes como víctimas directas de la violencia, la alineación de la intervención en materia de violencia contra las mujeres con los estándares internacionales o la adecuación de la normativa específica en materia de violencia contra las mujeres en nuestra comunidad. Plana ebaluatzeko metodologia desberdinak aurreikusi dira, euren artean nabarmendu behar dugu, planaren eragina, epe ertain eta luzera neurtzeko ezarri den adierazle sistema estrategikoa. 31 adierazlez osatuta dagoena eta Europako berdintasun indizearekin bat egiten duena. Plana egiteko partaidetzazko prozesu irekia eta arautua jarraitu zaio, hausnarketarako eta eztabaidako politiko, tekniko eta sozialerako bideak eta uneak zabaldu dira. Prozesu horretan garrantzi berezia izan dute Euskal Autonomia Erkidegoko emakume elkarteen mugimenduaren parte hartzeak. 7. planaren helburuak erreferentziazko esparru programatikoekin partekatzen da, garapen jasangarriko 2030 agenda, Europar Batasunaren konpromiso estrategiko emakumen eta gizonen berdintasunerako eta Eusko Jaurlaritzaren 11. legegintzaldiko gobernu programaren konpromisoak. Bien, creo que estamos ante un plan ambicioso, ante un instrumento guía importante que nos marca los objetivos que son necesarios cumplir para garantizar la igualdad de mujeres y hombres en nuestra sociedad. Tenemos el instrumento y necesitamos renovar el compromiso, el trabajo y la voluntad de toda la sociedad para conseguirlo. Instituciones, empresas, asociaciones, mujeres, hombres en particular. Todas y todos tenemos algo que aportar para llegar a construir una sociedad justa en la que se respeten los derechos humanos de todas las personas, en este caso el derecho a vivir en igualdad. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, emandako azalpen guztiagatik. Eta orain galdera erantzunen txandari ekingo diogu. Zuena da hitza, beraz. Sí, este plan incluye el compromiso del Gobierno de trasladar al Parlamento una ley de lucha contra la violencia que era uno de los compromisos, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, tal y como he señalado, una de las cuestiones a las que se hace referencia en el eje de vidas libres de violencia contra las mujeres se plantea la mejora de la propuesta normativa y la adecuación de la propuesta normativa a las nuevas exigencias, tanto a lo que es el Convenio de Estambul como al hecho al que hacía referencia de que hijos e hijas pasan a ser víctimas directas de la violencia contra las mujeres, ¿no? Es cierto que tenemos que dar una respuesta adecuada a esas nuevas realidades. Es un objetivo en el que todo el mundo estamos de acuerdo. Bueno, pues estamos analizando cuál es o cuál entendemos que puede ser la mejor forma de dar una respuesta, como digo, a este objetivo que es común y compartido, ¿no? ¿Cuándo creen que van a poder trasladar esa propuesta al Parlamento? Bueno, pues estamos trabajando en ello. Yo creo que es una cuestión que más que de rapidez requiere un trabajo serio, un trabajo profundo
y estamos muy interesadas en recibir pues aportaciones por parte de personas expertas que tienen un conocimiento profundo de cuál es el sistema de atención en el País Vasco, y creemos que es muy importante escuchar sus voces, tenerlas en cuenta. Hemos hecho, como bien hemos dado ya a conocer, diferentes encuentros en los diferentes territorios para poder precisamente pues hacer un diagnóstico lo más adecuado posible a la realidad actualmente existente, para de esta manera poder dar una respuesta lo más adecuada posible a los retos que se nos presentan. En cualquier caso, yo pondría en valor el hecho de que tenemos una ley vasca para la igualdad, que tiene un capítulo específico a través del cual en nuestro país se ha normativizado la respuesta frente a la violencia contra las mujeres, y esto teniendo también como referencia otro tipo de normativas como la ley integral, ¿no? En este sentido, a día de hoy es la única norma estatal en la que aparecen pues unidas, por un lado, la desigualdad o la igualdad, y por otro lado la respuesta frente a la violencia contra las mujeres, y precisamente pues ahí lo que se marca en la propia ley, ya lo hizo de una manera pionera en el año 2005, es la conexión directa que existe entre desigualdad y violencia contra las mujeres, que es precisamente lo que nos viene a decir el propio Convenio de Estambul, ¿no? Que esa desigualdad está estrecha y directamente ligada con la violencia contra las mujeres, y que tenemos que trabajar por la construcción y la consecución de una sociedad igualitaria para conseguir una sociedad libre de violencia contra las mujeres. Bueno, nik erkoreka bozera maleari galdetuko nioke, bestelako galderarik ez badago. Atzo Espainiako presidenteak kartzela politika berria ondo ikusten zuela eta egin beharko zela zioen, ze Jaurlaritzak aztertu duen, ze iritzi duen horren inguruan? Bueno, Eusko Jaurlaritzak neurri egokitzat hartzen du. Ezta gauza berria azken egun hauetan ere horri buruzko gure posizioa eta ikuspuntua adierazi dugu, modu gardenean uste dut, ezta? Garaia heldu da salbuespenezko egoerari bukaera emateko, garaia heldu da espetxe politikan beste norabide batzuk, beste planteamendu batzuk egin ahal izateko, legeak eskatzen duelako, humanismoak eskatzen duelako, eta baita ere Europako giza eskubideen auzitegiak bide horretatik egiten duelako, eta uste dugu lege aldatu gabe ere hori zebaita azken batean, atzo berak presidenteak ere garritu zuena, posiblea da bestera batera espetxe politika antolatu eta bideratzea, eta ontzat hartzen dugu, eta gu prest gaude, gure baliabideak eta ekarpena egiteko hori benetan gauzatu dadin, eta hainbat lasterren egi bihurtu dadin. Comentaba y bueno, aludía que están dispuestos ustedes, el gobierno vasco, tienen un plan, entiendo que se le trasladará también al presidente Sánchez, igual que se hizo con Mariano Rajoy, ¿no? Es factible, es válido de llevar a cabo, entiendo. Sí, efectivamente, bueno, es una medida pertinente y oportuna, así la consideramos en el gobierno, ¿no? Hace ya días que venimos pronunciándonos de manera inequívoca a este respecto, al hilo del cambio de gobierno y de los nuevos aires que parece que soplan en relación con este ámbito de la acción pública, ¿no? En cualquier caso, la posición del Gobierno vasco está ya plasmada en sus propios planes de convivencia y derechos humanos. Es una política que hemos defendido siempre ante el conjunto de las instituciones. Estamos absolutamente convencidos de que lo que hace falta en este momento para reconstruir una vida, una convivencia más normalizada, entre otras medidas, pasa también por un cambio de política penitenciaria más humana, más acorde con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con el derecho fundamental a la vida en familia. Creemos que sería, insisto, una medida oportuna y que en el marco de lo anunciado ayer por el propio presidente, sin necesidad de abordar una reforma de la legislación penitenciaria, es posible imprimir una orientación distinta a esta política penitenciaria en la clave más humanitaria y más acorde con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la línea de lo que comentaba, ¿no? Hacía un emplazamiento ayer en esta entrevista el presidente del Gobierno
a la oposición y específicamente al Partido Popular para que no utilice este y otros temas a la hora de hacer oposición. ¿Usted comparte ese mensaje? Hombre, sería bueno que en una política de esta naturaleza, que guarda una estrecha relación con el desafío de construir una convivencia normalizada en Euskadi, en el periodo post-ETA, pudiéramos contar con el consenso más amplio posible entre las fuerzas políticas, ¿no? En fin, soy consciente de que conseguir este consenso en términos absolutos pues será complejo, pero creo que todas las fuerzas políticas y todas las instituciones estamos llamadas a hacer un esfuerzo de aproximación y de búsqueda de ese punto de encuentro que permita efectivamente contribuir efectivamente a través de otra política penitenciaria a una construcción de la convivencia normalizada en el momento post-ETA. Creo que esto es factible, que es posible, el momento es oportuno, pero el consenso, lo más amplio posible, será plausible y será indudablemente positivo para una política de la trascendencia que esta revista de cara a la consolidación de la paz y a la convivencia social en Euskadi. Presidenteak lehendakariarekin biltzeko bilera hori egiteko datarik edo ja aurreikusten da? Data zehatzik ez dago eta ordurik ere ez. Hurbilean izango da, hori argi dago, baina agendak posible egin ala izango da posible batzar hori gauzatzea, ezta? Oraindik zehaztu gabe dago eguna eta ordua, baina epe motzean izango dalakoan gaude. Astean, nahian. Ez naiz ausartzen zehazketarik egiten, hor esan bezala jokoan daudenak agendak direlako eta agendak bat-bateko sorpresak ere izaten dituztelako, ezta? Beraz, borondatea nahia da alik eta lasterren gauzatu alizatea, eta lehendakariaren jarrera da batzar horri begira elkarrizketari bide ematearena, eta bere helburu argia da, kasu horretan, entzutea eta entzuna izatea da. Escuchado, comentaba cuáles van a ser los planteamientos que el lehendakari va a llevar a esa reunión. Entiendo que el tema anterior estará también encima de la mesa, el tema del acercamiento. Bueno, efectivamente, en una fecha que todavía está por concretar, pero que es ánimo compartido por parte de los dos ejecutivos de que se celebre lo antes posible. Es posible que se celebre en cuestión de días, pero es algo que no puedo concretar en este momento, insisto, porque se trata de un problema de cruce de agendas en un momento en el que la coyuntura política está irrumpiendo inmisericordiamente en las agendas de los responsables políticos y condicionándolo todo. Es propósito de ambas partes reunirse lo antes posible, y la actitud con la que el lehendakari va a esa reunión es una actitud de diálogo, de apertura total al diálogo, y su intención es la de escuchar lo que pueda contarle el presidente del Gobierno y al mismo tiempo ser escuchado, ¿no? Actitud, por tanto, constructiva y de diálogo. La agenda que el lehendakari aportará tiene que ver, por supuesto, con el programa de gobierno, ¿no? Tiene que ver con las cuestiones más relevantes del programa de gobierno que pasan en parte también por el desarrollo del autogobierno, el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika, las cuestiones que requieren la actuación conjunta de ambos ejecutivos en el ámbito del crecimiento económico y de la creación de empleo, todo lo que tiene que ver con la convivencia y, por supuesto, también la política penitenciaria. Son cuestiones que están permanentemente en la agenda del lehendakari, en el horizonte de preocupaciones del Ejecutivo, y que estarán también, por supuesto, sobre la mesa en la reunión que el lehendakari y el presidente del Gobierno celebrarán próximamente, ¿no? Sí, respecto a la política de conciliación, sí que me gustaría, el plan estrella, entre comillas, era el de las 12 semanas y que podrían cobrar la base de cotización al 100%. Me gustaría que me explicara eso para los que no entendemos, o para la gente. ¿Qué exactamente, quién va a poder disfrutarlo, cómo va a poder disfrutarlo, qué es lo que van a cobrar? Bueno, cuando iniciamos los trabajos de cara a determinar las medidas concretas que tenían que venir recogidas en el plan, sí que estuvimos analizando los programas y los recursos que actualmente teníamos en marcha y cuáles eran las necesidades que las familias vascas, también con el objetivo de trabajar en esa corresponsabilidad y en favorecer la igualdad.
en concreto en el ámbito de la conciliación de la vida familiar y laboral, aparte de trabajar en horarios, en otra serie de cuestiones. Desde la función pública también se presentó una iniciativa con el objetivo de ampliar las ayudas que tenían los padres o madres gestantes y no gestantes de cara a ampliar esos derechos. Nosotros lo que hemos realizado es un análisis de cara al futuro, a lo largo de también el tiempo, y y cuál era el objetivo que teníamos que abordar inicialmente, ¿no? Sabemos que igual el que el primer hijo sea tenido por una familia es algo que puede venir de una forma natural, pero sí que las dificultades surgen en los segundos y sucesivos hijos. Por tanto, el apoyo inicial que la medida va a tener va a ser a las familias que tengan el segundo hijo y sucesivos. Son ayudas que consisten en que, aparte de las 4 semanas, se añadan 12 semanas más para aquella miembro de la familia que no sea la persona gestante, porque la persona gestante ya tiene los derechos que así se los reconoce por parte del Estado. Y lo que sí que vamos a también hacer es que la cuantía de la que se van a beneficiar va a ser el 100% de la base de cotización. Esto va a facilitar que las miembros de la pareja no gestantes, durante el primer año de vida del menor, tengan la posibilidad de acogerse al derecho de tener 12 semanas adicionales por el nacimiento del segundo hijo y sucesivos, financiándose el 100% de la base de cotización. Exactamente, cuando hablamos de base de cotización, ¿qué es lo que va a ser? Pues la base de cotización que tenga cada uno de los trabajadores o trabajadoras en ese momento en el que es padre o madre. La base de cotización. ¿Las empresas no cotizarían por ellos? ¿No se pagarían? En principio no, las empresas no. Es una ayuda que nosotros vamos a financiar el 100% de la base de cotización de los trabajadores. Oso ondo, besterik ez badago. Eskerrik asko eta hurrengora arte. Sí, hombre. Con el plan. Pues si nos pone nuestro compañero Jimena el plan. Uno por cada.